Nuestro proyecto se basa en el proceso de producción de los chips de plátano. Les voy a dar una breve introducción. Colombia es uno de los países que más produce plátanos en el mundo. No solo produce una variedad de plátano, sino produce grandes variedades como lo son el dominico artón, el maqueño y el guineo. Como es de conocimiento general, este producto suele consumirse en gran medida a modo de frituras. Las propiedades que más interesan a la hora de consumir esas frituras a los consumidores son el color, la textura y el contenido de aceite. Sin embargo, estas tres propiedades dependen de unos factores principales. Estos factores principales a la hora de cocción son el tipo de aceite, la geometría de la tajada, el tiempo, la temperatura y el tipo de plátano. Controlando estos 5 factores mencionados anteriormente, se logra el producto ideal. El tipo de aceite recomendado para la cocción de los chips de plátano es un tipo de aceite monoinsaturado, debido a que es más estable y brinda más beneficios a la salud. La geometría, el espesor del chip se recomienda entre 4 y 2 milímetros. La temperatura del aceite se recomienda entre 180 y 190 grados centígrados. De igual manera, el tiempo es un factor importante, pero este va ligado tanto de la geometría del chip y de la temperatura del aceite. Y por último está el tipo de plátano, ya que cada tipo de plátano posee distintas características que van a alterar las propiedades sensitivas del chip. Les voy a explicar qué significan los grados Brix. Los grados Brix sirven para determinar el porcentaje de solutos disueltos en una solución. Esto se los explico porque más adelante se realizará el análisis de cómo los grados Brix influyen en el proceso de cocción de los chips de plátano. Ahora bien, el propósito de esta práctica es determinar qué tipo de plátano posee las mejores características tanto de color como de crocancia, e igual se va a explicar cómo los grados Brix, la cantidad de humedad y la cantidad de aceite influyen en el proceso de producción de los chips de plátano. Para el desarrollo del modelo matemático se tienen en cuenta los mecanismos de transferencia que se dan en la fritura de los chips de plátano. Durante este proceso la transferencia de calor se da principalmente por la convección natural, que se da por los gradientes de temperatura en el aceite. También se puede estimar la conducción que se da dentro del chip de plátano. Para esto se va a determinar el número de Biot para ver si hay variación espacial de la temperatura en el chip. Para esto se utilizan ciertos parámetros: el coeficiente de transferencia de calor del aceite, que se estima a partir de la literatura en procesos de fritura, la conductividad del plátano, el radio y el espesor del chip, que se estimó experimentalmente, la densidad y la capacidad calorífica del plátano. A partir de esto, decimos que el número de Biot tiene un valor de 0.47, el cual es menor a 0.5, y por lo tanto decimos que la variación espacial de la temperatura no se considera y la temperatura va a ser homogénea en todo el chip de plátano. Con base en lo anterior y en la encuesta realizada, la geometría de los chips de plátano va a ser cilíndrica. A partir de esto se realiza un balance de energía teniendo en cuenta el término de convección de la ley de Newton y una variación en todo el volumen de control de la energía específica. Para este caso solo se considera la variación de la energía interna, y planteando condiciones iniciales, se estima que para un tiempo cero la temperatura del chip de plátano va a ser de 25 grados centígrados. A partir de esto se realiza la integración de la ecuación y se tiene esta expresión que describe la variación de la temperatura del chip de plátano con el tiempo de cocción. A partir de esto se tiene la siguiente gráfica que describe el perfil de temperatura del chip de plátano. Se estima en un tiempo de 8 minutos y medio, y en él se puede ver que alrededor de los 8 minutos el chip de plátano alcanza una temperatura de 180 grados centígrados. Esto se resalta ya que en la literatura se encuentra que la temperatura óptima de la fritura, es decir, del aceite, es de 180 grados centígrados. Entonces, nuestro chip de plátano alcanzará esa temperatura a los 8 minutos. Esto se va a confrontar con la parte experimental. Adicionalmente, se tiene la siguiente expresión para evaluar el cambio de color en los chips de plátano debido a la fritura. Se tienen los parámetros L, A y B, donde L corresponde a la luminosidad, A corresponde a los tonos rojos y verdes, B corresponde a los tonos amarillos y azules. Estos se estiman de acuerdo al colorímetro. Además, se tiene una diferencia de color en base a ciertos parámetros de referencia, que son los que se estiman con el chip de plátano sin fritar.
En primer lugar, se realizó una encuesta para conocer las preferencias o necesidades del consumidor. En total, se obtuvo una muestra de 74 personas y se plantearon 10 preguntas que incluyen preferencias en el color, la textura y la geometría de los chips de plátano. Para el desarrollo del prototipo se dividió la parte experimental en dos. En la primera parte se compararon dos variedades de plátano, el plátano dominico artón y el plátano guineo. A eso se le realizaron pruebas de color y textura para estimar en qué tiempo de cocción se obtenían las mejores propiedades. En la segunda parte experimental se incluyeron otras pruebas de propiedades que incluyen los porcentajes de humedad, porcentaje de contenido de aceite y porcentaje de materia seca en los chips de plátano. A partir de las encuestas realizadas, se encuentra que las características necesarias para los chips de plátano son, experimentalmente, que el origen de los chips sea de plátano verde o de plátano maduro y que el método de cocción sea por fritura. A nivel espacial, se quiere que los chips de plátano sean de geometría cilíndrica y con un espesor moderado, no muy pequeño ni muy grande. A nivel cualitativo, se quiere entonces que la crocancia sea alta y que el color sea dorado. En esta primera parte del proceso se fritaron chips de plátano de dos variedades, dominico artón y guineo, para determinar el momento en el que el chip de plátano deja de estar crudo y también para ver la variación del color durante la fritura. Para este proceso se hizo una variación con el dominico artón al practicarle un proceso de escaldado para ver si esto influía considerablemente o si tenía un efecto en el color y en la crocancia del chip. Ya en la práctica se procedía a retirar cada 30 segundos una muestra de cada tratamiento para comparar posteriormente la crocancia y el color de las tajadas. Para la medición del color se hizo uso de un colorímetro. Así, el colorímetro nos da la composición del color con base en los parámetros ya mencionados. Para el cálculo de la dureza se hace uso de un texturómetro, el cual ejerce y mide la fuerza necesaria para que se genere una deformación en el chip de plátano en una distancia determinada. En este punto, la dureza y la fracturabilidad juegan un rol muy importante, ya que son los atributos de la textura más importantes en los alimentos para calcular la crocancia del producto final. Para la segunda parte del laboratorio se decidió usar el plátano dominico artón, dado que este obtenía mejores características a las deseadas. Se determinó también que se usaría el escaldado previo a la fritura, porque también en la primera parte se obtuvo que este obtenía unas características más cercanas a las deseadas en la parte teórica. Esta vez se realizaron pruebas cada minuto por 4 tiempos distintos, partiendo del tiempo en el que en la primera parte del experimento se observó que el chip comenzaba a dejar la crudeza y ya adquiría más la crocancia deseada. Es decir, se partió del minuto 5 y se siguió con el minuto 6, 7 y 8 para analizar los chips de plátano. Para el proceso de fritura, lo primero que se hace es un escaldado del plátano a 80 grados centígrados de agua durante 1 minuto para así retirar almidones y otras sustancias que puedan disminuir o afectar la crocancia de los chips. Este proceso puede afectar y aumentar el contenido de aceite, pero se prefiere asegurar una mejor crocancia antes que un contenido de aceite, dado que las encuestas afirman que se prefiere una buena crocancia antes que un contenido de aceite. Posteriormente se mide el diámetro del plátano y luego se cortan las tajadas de los chips medidos con un pie de rey de 2.5 milímetros cada tajada. Luego las 6 tajadas cortadas se pesan en una balanza analítica para así calcular cuánto aceite de oliva es requerido para la fritura. Se utiliza una razón de 6 gramos de aceite de oliva por 1 gramo de plátano para la fritura. Entonces el aceite, una vez medido, se vierte sobre un cristalizador y luego sí se
se meten los chips a fritar, tratando de que sean todos ingresados al mismo tiempo para que no haya tiempos de residencia diferentes para cada chip. Una vez ingresados, se trata de que no se vayan a pegar unos con otros, puesto que podría afectar los resultados de crocancia, color y demás. Cuando se termina el tiempo de fritura deseado, se sacan del aceite todos al mismo tiempo. Para cada tiempo se fritaron 6 chips de plátanos. Dos de ellos se les hizo medición de grasa, otros 2 se hizo medición de grados Brix con el refractómetro y otros 2 se les midió color con el colorímetro y dureza con el texturómetro, diferenciando que a uno de ellos previamente se le retiró la humedad con la termobalanza para comparar el efecto de la humedad en los resultados. Para la primera parte experimental se decidió no realizar pruebas de dureza en el plátano de Guinea debido a que presentaba una consistencia muy blanda y no cumplía con las necesidades de mercado. Para la variedad de Dominico Artón se evaluó el efecto del proceso de escaldado en la dureza. Se obtiene la siguiente gráfica de comparación de dureza en el plátano Dominico Artón con y sin escaldado. Se ve de forma general que la tendencia es aumentar la dureza con el aumento del tiempo de cocción. Además, para cada uno de los tiempos de cocción se ve que en el chip con proceso previo de escaldado se tiene una mayor dureza. Para el tiempo de 8 minutos se tiene el valor de dureza más alto con 17 newtons en el chip con proceso previo de escaldado, mientras en el que no se realizó este proceso se tiene una dureza de 8 newtons. En forma general se puede decir que el proceso de escaldado mejora la textura en los chips de plátano, ya que realiza transformaciones estructurales y bioquímicas en el tejido del plátano que afectan la gelatinización del almidón, la separación y ruptura celular, lo que provoca una mejor salida de agua en el chip de plátano y esto aumenta la crocancia. En la segunda parte experimental se quiere determinar si el proceso de secado previo tiene algún efecto en la dureza de los chips. Se presenta la siguiente gráfica de resultados. Con base en ella se determina que los chips de plátano que tuvieron un secado previo tienen una mayor dureza respecto a los que ingresaron directamente en el texturómetro. En un tiempo de 6 minutos se encuentra la mayor dureza en un chip con secado previo con un valor de 24 newtons. En los chips de plátano sin secado previo se encuentra la mayor dureza en un tiempo de 8 minutos con 16 newtons. Esta variabilidad de dureza en los tiempos de cocción se debe a la manipulación experimental, ya que las condiciones de fritura no fueron constantes. La variación de color en los chips de plátano se da de forma cualitativa buscando el color dorado de preferencia de los consumidores. Además, se da de forma cuantitativa con los parámetros de la escala CIELAB. A partir de la práctica experimental parte 1 se obtiene la siguiente gráfica de comparación de la variedad del color en las variedades de plátano guineo y plátano dominico artón, uno con escaldado previo y otro sin escaldado. De acuerdo a la gráfica se observa una fluctuación constante del cambio de color en cada uno de los tiempos de cocción. Esto se debe a que la medición en el refractómetro es muy imprecisa, ya que depende de la ubicación del equipo sobre el área del chip de plátano. Para tiempos inferiores a 4 minutos no se considera la variación de color debido a que cualitativamente los chips de plátano tienen una falta de cocción ya que se perciben crudos. A partir de los 5 minutos es que empieza a aparecer la coloración dorada que quiere el consumidor. De acuerdo a la gráfica, a los 360 segundos, que es aproximadamente 6 minutos, se tiene el mayor cambio de coloración. Este se da en el plátano de guineo con un valor de 24 en la escala de CIELAB, mientras que el dominico artón tiene un valor de entre 16 y 17. A pesar de que el plátano guineo presenta el mayor cambio de coloración, cualitativamente se ve más dorado, no se recomienda hacer los chips con esta variedad de plátano, debido a que este absorbe mucha grasa, lo cual impide que el chip tome la textura de crocancia que se desea. En la segunda parte experimental, donde solo se evalúa el plátano dominico artón, se tiene la siguiente gráfica, con un promedio de la variación de color en cada una de las muestras para los diferentes tiempos de cocción. En el tiempo de 5 minutos se ve la mayor variación de color
con un valor de 18 en la escala de Cielab. A partir de los 5 minutos, esta variación disminuye, lo cual es un comportamiento que no se esperaba, dado que a mayor tiempo de fritura se espera que el cambio en el color sea mayor. Esto se puede explicar dado que durante la fritura la temperatura del aceite no se mantuvo homogénea, pues se comprobó que cuando se ingresaban los chips al aceite, la temperatura de este disminuía considerablemente. Los grados Brix, como mencioné anteriormente, representan el porcentaje de solutos disueltos en una solución. Normalmente, estos solutos representan las azúcares. Entonces, ¿cómo se ven reflejados los grados Brix en el proceso de cocción? Existe una reacción que se llama la reacción de Maillard, que dice que a altas temperaturas las proteínas reaccionan con los azúcares, generando una caramelización del azúcar. Entonces aquí actúan los grados Brix. A mayor cantidad de grados Brix significa que hay mayor azúcar disuelta en la solución. Entonces se carameliza más, generando un tono oscuro en el alimento. Con base en las gráficas, se encuentra que el contenido de grasa en términos de aceite es mayor al 2% en todos los casos, mientras que en el caso de la humedad, el contenido es menor al 1% en la mayoría de los casos. Esto puede dar razón por el peso de los chips de plátano, ya que al ser menor, permite que el chip de plátano se sumerja más en el aceite y este se absorba de manera más homogénea. De igual manera, el hecho de que se libere mayor humedad da opción a que el chip de plátano pueda absorber una mayor cantidad de aceite. Para determinar si la producción de chips de plátano, como lo hicimos en el laboratorio, es viable económicamente a gran escala, se hizo los cálculos del costo que daría esta producción a gran escala. Lo primero que hizo fue cotizar la materia prima junto con el gas requerido para calentar los materiales necesarios, como se muestra en la tabla a continuación. Se calcularon primero el costo necesario para producir los gramos de chips de plátano que producimos en el laboratorio y posteriormente se multiplicó para calcular el costo que tiene producir una bolsa comercial de chips de plátano. El costo requerido de gas se calculó mediante estimaciones termodinámicas en la que se hallaba el calor necesario en el sistema. Con eso se hicieron cotizaciones de tarifas de gas y así se halló el costo del gas. Para hallar el costo de la materia prima requerida se usaron los datos del laboratorio y se extrapolaron a las cotizaciones realizadas. Al final de los cálculos se obtuvo que el costo necesario de gas para llevar a cabo la producción de los chips en un empaque como se vende industrialmente es de aproximadamente 48 pesos, mientras que de materia prima se hace un gasto de aproximadamente 105 pesos. Esto se comparó con valores en la literatura. Sin embargo, el dato encontrado en la literatura solo tiene en cuenta la materia prima, no tiene en cuenta el gas. De modo que si se tiene en cuenta y se compara solo la materia prima, a nosotros nos saldría un poco más costoso que el teórico. Sin embargo, no sería mucha diferencia, sino solo aproximadamente de 10 pesos. Al realizar la prueba diagnóstica, se encuentra que la variedad de plátano que mejor cumple con las expectativas de color del consumidor es el guineo. Sin embargo, este no cumple con las expectativas del consumidor con respecto a la crocancia. Por esta razón, se tuvo que descartar. Por otra parte, el plátano Dominico Artón sí cumple con las características deseadas de crocancia y aunque no es tan óptimo el color como lo es el guineo,
sí tiene unas buenas características de color que podrían acercarse a las deseadas por el consumidor. Por otra parte, al comparar dentro de la misma variedad del Dominico Artón el proceso con escaldado y sin escaldado, se determinó que es mejor con escaldado, dado que los resultados de crocancia son mucho mejores en este proceso. Finalmente se obtuvo, basándose en la crocancia, que es el criterio principal para determinar cuál es el mejor, se determinó que es el plátano Dominico Artón con 6 minutos de fritura y con escaldado.